Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión, para explicarles un tema sumamente importante. ¿Qué son las garantías constitucionales? ¿Qué son las garantías constitucionales? Pues bien, antes de iniciar con el análisis de este tema, quiero recordarles que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y darle pulgar arriba a este video si les ha gustado, para seguir recibiendo contenido de mucha utilidad relacionado con este tema y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía de la Constitución y otros temas muy interesantes. Así que sin más, iniciamos. ¿Qué son las garantías constitucionales? Pues bien, antes de explicar qué son las garantías constitucionales, voy a explicar lo siguiente: ¿qué es el Estado constitucional de derecho? El Estado constitucional de derecho es aquel por medio del cual gobierna la Constitución. Existe el gobierno de la Constitución. No gobiernan hombres, no gobiernan funcionarios, gobierna la Constitución política de la República. Y entonces eso tiene que ver con el nacimiento de la democracia republicana constitucional moderna. La democracia republicana constitucional moderna nos dice que el poder radica en el pueblo. El poder radica en el pueblo. El pueblo es quien posee el poder. Y por lo tanto, la voluntad escrita de ese pueblo es la Constitución. Ahora, ¿por qué el poder radica en el pueblo? Porque el pueblo está compuesto de un conjunto de seres humanos libres. Seres humanos libres. Entonces, el ser humano, a partir de la Ilustración, especialmente a partir de los postulados del pensamiento del gran filósofo Immanuel Kant, que nos dice que el concepto de persona humana es universal y que le aplica a todos los seres humanos sin distinción de raza, sexo, género, edad, lugar de nacimiento, color de piel. El concepto de persona humana le aplica a todos los seres humanos por igual. Y persona humana quiere decir que el ser humano es un fin en sí mismo, decía Immanuel Kant, a través del imperativo categórico de humanidad. El ser humano es un fin en sí mismo, y por ser un fin en sí mismo, no puede ser reducido al estatus de cosa, no puede ser un medio de explotación, no puede ser comparado con las cosas materiales, porque no es un medio, sino que es un fin en sí mismo, de tal cuenta que el ser humano no posee precio, sino posee dignidad. Y al poseer dignidad y no poseer precio y no ser un medio, sino un fin, entonces nadie puede ejercer poder sobre un ser humano. El ser humano es soberano, el ser humano es libre, y entonces como es soberano se autolegisla, y al autolegislarse, entonces ese ser humano genera derechos, derechos por la sola naturaleza de ser un ser humano, derechos naturales. El ser humano es un generador de derechos naturales y por lo tanto es soberano, se autolegisla, genera especialmente, principalmente el derecho a la dignidad, a ser un fin en sí mismo. Y por poseer el derecho a la dignidad, entonces tiene libertad para decidir, derecho a la libertad. Pero como todos poseen esa libertad por igual, existe entonces el derecho a la igualdad. Y como existe el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad y el derecho a la dignidad, entonces aparece otro derecho natural que es la justicia, que es reconocerle, atribuirle y darle a cada quien lo que le corresponde. Y lo que le corresponde a cada quien es ser el titular de sus derechos, darle a cada quien su derecho, ser el titular de sus derechos naturales por el solo hecho de ser un ser humano. Entonces el ser humano libre, digno, generador de derechos naturales, es soberano, se autoelegida. Sin embargo, el ser humano, decía el filósofo Aristóteles, es un ser gregario, es un ser social que necesita vivir en comunidad. Y al momento de vivir en comunidad, un conjunto de seres humanos libres tienen que pactar su convivencia. Y al momento de pactar su convivencia, entonces crean un órgano vivo llamado pueblo, igualmente soberano, porque está compuesto de un conjunto de soberanos. Y ese pueblo entonces suscribe un pacto donde queda plasmada su voluntad por escrito. Y ese pacto se va a llamar Constitución Política de la República. Y en la Constitución Política de la República quedará inmerso esa voluntad de ese pueblo. Pero ese pacto tendrá como objetivo, entonces, ser esa voluntad general en donde se plasman los derechos naturales de las personas, en donde se crea al Estado como un instrumento al servicio de ese pueblo, encargado de garantizar esos derechos, de optimizar esos derechos y servir de árbitro en la eventualidad que entren en pugna los derechos de uno y otros. Pero algo que es sumamente importante es que a través de ese pacto se está creando un Estado entonces constitucional de derecho republicano democrático. ¿Por qué republicano democrático? Porque el poder radica en el pueblo, compuesto de un conjunto de seres humanos libres y dignos.
y que ese pueblo expresa su voluntad por escrita, es una voluntad que te va a transformar o traducir en un pacto jurídico, político, social, ético, moral llamado Constitución, de tal cuenta que de ahora en adelante la voluntad escrita del pueblo que va a gobernar, república, el pacto va a gobernar, la Constitución, república. Y entonces estamos en un Estado constitucional de derecho republicano democrático porque ese pacto como voluntad del pueblo es quien va a gobernar. Ya no van a ser los hombres los que van a gobernar, ni monarcas, ni reyes, ni presidentes, ni parlamentos, no va a gobernar la Constitución, va a gobernar el pacto. Y el Estado estará conformado de órganos de servicio público, ya no de órganos de poder, sino órganos de servicio público, que prestan una función pública que es el servicio público, que estará compuesto de organismos ejecutivos, legislativos, judiciales y otros órganos, que van a tener función pública, pero esa función pública va a consistir en administrar lo que es de todos, administrar la cosa pública, pero especialmente garantizar los derechos naturales de cada ciudadano, de cada habitante del país, porque esos derechos naturales son preexistentes al mismo pacto y el pacto lo único que hace es reconocerlos y crear un instrumento para garantizarlos y optimizarlos. Y tal cuenta entonces que el Estado constitucional de derecho es aquel por medio del cual el Estado se somete al imperio de la Constitución, pero la Constitución es aquel instrumento donde está la voluntad del pueblo que garantiza como valores superiores del propio país y del propio Estado a los derechos naturales de la persona humana. La persona humana se convierte en la principal fuente del derecho y sus derechos naturales se convierten en la principal fuente del derecho, de tal cuenta entonces que deben todos los órganos de la función pública someterse al imperio de los derechos naturales, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos inherentes a la persona humana, que al estar garantizados por la Constitución se van a convertir en derechos fundamentales y estos deben ser optimizados. De tal cuenta entonces que aparecen los derechos humanos, se constitucionalizan los derechos humanos y al estar debidamente constitucionalizados los derechos como derechos fundamentales, esos derechos naturales inherentes a la persona humana, ahora todas las leyes, todos los reglamentos y todos los actos de la administración pública emitidos por los órganos representativos del Estado deben estar sometidos al imperio de los derechos fundamentales, al imperio de los derechos naturales, de tal cuenta que si tergiversan, restringen o disminuyen los derechos inherentes a la persona humana, esas leyes emitidas por el Parlamento o el Congreso, esos reglamentos emitidos por el Ejecutivo o las resoluciones judiciales emitidas por el organismo judicial serían nulas de pleno derecho por contradecir, por disminuir, por restringir o por tergiversar los derechos inherentes a la persona humana. ¿Por qué? Porque en eso consiste la Constitución democrática, republicana y garantista. En eso consiste una constitución de inspiración naturalista, un pacto que está elevando, reconociendo, más bien dicho, reconociendo y elevando a la calidad de valores superiores del país a los derechos naturales de la persona humana. De tal cuenta entonces que el derecho natural a la libertad, a la dignidad, a la justicia, a la equidad, al bien común, estos derechos deben servir de base para interpretar todo el sistema jurídico del país. Ahora bien, ya que sabemos que en el Estado constitucional de derecho gobierna la Constitución y que la Constitución es el pacto jurídico, ético, social, en donde está plasmada la voluntad del pueblo, que tiene como objetivo fundamental elevar a la calidad de valores superiores a los derechos naturales inherentes a la persona humana, reconocerlos como parámetro de legitimidad de todo el ordenamiento jurídico, entonces encontramos ante un Estado constitucional de derecho que establece un orden constitucional. Y ese orden constitucional es efectivamente que el pacto constitucional esté por encima de todos los órganos del Estado. Este orden constitucional es efectivamente que los derechos naturales inherentes a la persona humana rijan como valores superiores sobre cualquier ley, reglamento, tratado o acto de la administración pública. En eso consiste ese orden constitucional. De tal cuenta entonces de que si ese orden constitucional es alterado, si ese orden constitucional es alterado por parte de alguno de los órganos que ejercen función pública, ya sea a través de emitir leyes, reglamentos o actos de administración pública, entonces el propio pacto constitucional le otorga una serie de herramientas, una serie de instrumentos a los habitantes del país para defenderse de esos actos arbitrarios, de ese ejercicio arbitrario de la función pública, porque entonces, si el Estado constitucional de derecho es aquel en donde gobierna la Constitución, como la expresión de la voluntad del pueblo, si el Estado constitucional de derecho es aquel en donde los derechos naturales de los seres humanos que conforman ese pueblo están elevados a la categoría de valores superiores en ese pacto, y si el pacto como constitución es quien gobierna y por ende los derechos humanos son los que gobiernan dentro de ese pacto, entonces vemos
que el orden constitucional es que se mantenga incólume la superioridad, se mantenga incólume la supremacía de esos derechos naturales inherentes a la persona humana. Pero sí, el orden constitucional que consiste en mantener incólume la supremacía de los derechos naturales inherentes a la persona humana es alterado por parte de los órganos que ejercen función pública. El propio pacto constitucional le otorga ciertos instrumentos a los habitantes para defenderse, para repelerlos, y se llaman garantías constitucionales. Esas son las garantías constitucionales. Entonces, las garantías constitucionales son los instrumentos con los que cuentan los habitantes del país que le ha otorgado el propio pacto constitucional para defenderse del ejercicio arbitrario y abusivo de quienes ejercen la función. En eso consisten las garantías constitucionales. Repito, las garantías constitucionales son los instrumentos con los que cuentan los habitantes del país que le han sido otorgados por la Constitución Política de la República para defenderse del ejercicio abusivo y arbitrario de quienes ejercen función pública, y a través de esas garantías constitucionales, entonces los habitantes del país están controlando que la función pública se someta a la supremacía de la Constitución, que se mantenga incólume el orden constitucional. Y esas garantías constitucionales han nacido a través de varios sistemas, a través de varios sistemas. En primer lugar, vemos el sistema de control constitucional concentrado de leyes. El control constitucional concentrado de leyes, que nace en el Tribunal Constitucional Austriaco en el año de 1920, con las principales, digamos, posturas doctrinales del gran pensador Hans Kelsen. Aparece el sistema en donde establece que debe existir un tribunal constitucional permanente, concentrado, independiente, que se encargue de fiscalizar, controlar y supervisar de que las leyes emitidas por el Congreso, el Parlamento, no sean contrarias a la Constitución. De tal cuenta que el Tribunal Constitucional tendrá una función de legislador negativo, de legislar. Cuando una ley sea contra la Constitución, el Tribunal Constitucional tendrá la función de expulsar del ordenamiento jurídico de esa ley a través de una garantía que en la Constitución Política de la República de Guatemala se llamará inconstitucionalidad de carácter general. Entonces, la inconstitucionalidad de carácter general, en el caso de Guatemala, es heredera del sistema del control constitucional concentrado nacido en Austria en 1920, en donde la inconstitucionalidad de carácter general, como una garantía del país, tendrá como función la pretensión de que sean expulsadas del ordenamiento jurídico aquellas leyes que sean contrarias a la Constitución, aquellas leyes que estén disminuyendo, restringiendo, tergiversando, vulnerando los derechos fundamentales de la Constitución Política de la República. Ahí vemos la garantía de la inconstitucionalidad de carácter general. Y esa garantía, obviamente, persigue mantener un sistema de leyes que sea coherente, congruente y no contrario a la Constitución, y que sea un sistema de leyes que sea acorde a los derechos naturales inherentes a la persona humana. Por otro lado, en Estados Unidos, en el año de 1803, apareció otro sistema constitucional. Apareció otro sistema constitucional, el sistema difuso o americano, que surge en el famoso caso Marbury versus Madison. Esto aconteció porque 5 jueces de paz habían sido nombrados por el presidente de los Estados Unidos para ejercer dentro del Distrito de Columbia en Washington. Sin embargo, les tocaba tomar posesión en la siguiente administración presidencial. El nuevo secretario de Estado del siguiente periodo presidencial se negó a darles toma de posesión a esos 5 jueces de paz del Distrito de Columbia, que era el secretario del presidente de Estado, James Madison, que se niega a darle toma de posesión a los 5 jueces de paz del Distrito de Columbia. Y estos 5 jueces de paz, encabezados por el juez William Marbury, plantean un caso ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. En aquel entonces estaba presidida por el gran juez John Marshall, y a razón de esto se produce el famoso caso Marbury versus Madison. William Marbury, el juez de paz que representaba a los 5 jueces de paz, versus James Madison, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Y entonces el juez Marshall resuelve, y algo muy importante que indica en este caso, y es
que todos los jueces del sistema de justicia están obligados a velar porque cada ley con la que van a juzgar un caso concreto no sea contra la Constitución. En ese precedente se establece algo muy importante, un sistema difuso, en el cual ya no habrá un tribunal permanente concentrado y independiente, sino que todos los jueces del sistema de justicia están obligados, facultados y legitimados para que antes de juzgar el caso concreto, examinen si esa ley que va a ser la decisión litis de este proceso es o no contra la Constitución. Ese sistema difuso es el que existe dentro de una garantía constitucional en Guatemala, en la actual Constitución Política de la República de Guatemala, llamada inconstitucionalidad en el caso concreto. En la inconstitucionalidad en el caso concreto, entonces es una garantía constitucional heredera del sistema difuso, porque todos los jueces del sistema de justicia pueden conocer de la inconstitucionalidad del caso concreto, la cual se puede plantear como acción, como excepción y como incidente. En el caso de la inconstitucionalidad del caso concreto, lo que persigue no es que se expulse del ordenamiento jurídico una ley, sino lo que persigue es que se declare inaplicable al caso concreto, porque no considera que sea contra la Constitución con efectos erga omnes, sino que lo que considera es que es contra la Constitución y que vulnera los derechos fundamentales de la persona en un proceso de acuerdo a su conjunto de especificidades y particularidades. De serle aplicada a esa persona esa ley, le estaría violentando sus derechos naturales, de tal cuenta entonces que no se le podía aplicar esa ley porque sería inconstitucional aplicársela a esa persona en sus especificidades y por lo tanto se declara inaplicable en el caso concreto. La inconstitucionalidad en el caso concreto es una garantía que se puede plantear como acción, es decir, como demanda, como única pretensión o entre varias pretensiones, como excepción, es decir, como una actitud del demandado y como un incidente, que puede ser como una actitud del actor ya dentro del proceso en contra de las actitudes del demandado. Y también se puede plantear como motivo de casación. La inconstitucionalidad del caso concreto da cuenta que todos los jueces del sistema de justicia están obligados a verificar que antes de aplicar una ley deberán controlar que esta ley no sea contra la Constitución y que no vulnere los derechos fundamentales de la persona. Antes de juzgar el caso concreto con esta ley, tienen que juzgar a la ley. Y esa es la figura de la garantía de la inconstitucionalidad, en el caso concreto heredera del sistema americano difuso llamado User Review. Luego aparece otro sistema constitucional, el sistema de control constitucional del certiorari. El sistema del control del certiorari, nacido en la Suprema Corte de los Estados Unidos en el año de 1925. En el año de 1925, en la Suprema Corte de Estados Unidos aparece una figura que es el certiorari. El certiorari tendría como objetivo que examinar, según un caso concreto, en un caso particular, actos de la administración pública están violando los derechos fundamentales de una persona. Y en este caso, habría una competencia exclusiva, ya no de todos los jueces, sino solamente de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y este es el antecedente de un sistema que aparece en Guatemala con el nombre de la garantía constitucional del amparo, cuando este es conocido por la Corte Suprema de Justicia o por la Corte de Constitucionalidad. Porque el certiorari lo que establece es el control constitucional por parte únicamente de la Suprema Corte, nace en Estados Unidos, y en el caso de Guatemala, cuando el control constitucional de los actos de la administración pública es ejercido por la Corte de Constitucionalidad a conocer de amparo de única instancia o por la Corte Suprema de Justicia cuando conoce en primera instancia amparo de su competencia. En este caso, el amparo es una garantía contra la arbitrariedad. A diferencia de las inconstitucionalidades en las que se está juzgando leyes, ya sea con efectos erga omnes, contrarias a la Constitución o con efectos particulares contrarios a la Constitución, en el caso del amparo se están juzgando actos de la administración pública, actos de la función pública, actos de poder que están siendo emitidos de forma arbitraria y que en consecuencia están vulnerando derechos fundamentales de la persona. En este caso, entonces, el amparo aparece como una garantía constitucional que poseen los habitantes para solicitar, en este caso, la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, para que suspendan en definitiva cualquier acto que pueda o que les haya violado sus derechos fundamentales o que les amenaza de violar sus derechos fundamentales. En este caso, el amparo se convierte en una garantía contra la arbitrariedad de la función pública, contra el ejercicio abusivo del poder. El amparo entonces se plantea como un proceso, como una demanda, como una pretensión que tiene que llevar una serie de pasos hasta llegar a una sentencia muy importante. Luego aparece otro sistema constitucional, el sistema mexicano. Aparece el juicio de amparo en el sistema mexicano
a partir de la Constitución de Yucatán de 1912, vemos cómo aparece el juicio de amparo del sistema mexicano. Pero el juicio de amparo del sistema mexicano, a diferencia del certiorari de los Estados Unidos de 1925, es un sistema de control judicial difuso, porque en este caso el juicio de amparo lo pueden conocer todos los jueces del sistema de justicia. Este sistema también aparece en el actual ordenamiento jurídico constitucional de Guatemala, cuando el amparo es conocido por todos los jueces del país, que no sean la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad, cuando lo conocen en primera instancia. En este caso, entonces, el amparo aparece como una garantía a los habitantes contra los actos arbitrarios de la función pública que le están vulnerando derechos fundamentales o que le amenazan vulnerar derechos fundamentales. Y ojo, aquí algo importante, la garantía constitucional del amparo requiere una serie de principios: definitividad de haber agotado los recursos legales u ordinarios necesarios, salvo que esos recursos carezcan de efecto suspensivo. Y otra cuestión, la temporalidad, que debe plantearse dentro de 30 días de notificar el acto que se considera vulnerador de los derechos fundamentales, 5 días en materia electoral, días todos hábiles, por supuesto. Y algo muy importante, otro principio del amparo que es sumamente importante, es el agravio, la determinación del agravio. El agravio, que es la lesión del bien jurídico tutelado cometido por un acto que en ejercicio de la función pública se ha desviado sus funciones, se ha excedido sus funciones, ha abusado sus funciones y en ese abuso, en ese desvío, en ese exceso de sus funciones ha provocado la vulneración de los derechos fundamentales de una persona, hay un agravio personal indirecto, y entonces procede el amparo como una garantía constitucional. Luego vemos otro sistema, vemos el sistema del Wright. El Wright, que nace en Inglaterra en primer lugar a través del Act of Habeas Corpus de 1717, y posteriormente el Wright también aparece en los Estados Unidos de América, que es el Habeas Corpus, el antecedente, el Habeas Corpus, que busca la libertad individual de las personas cuando han sido detenidas ilegalmente. Y este se traduce en la garantía constitucional de la exhibición personal. En el caso del sistema constitucional guatemalteco, la exhibición personal es el heredero del Wright, del Wright para la solicitud del Habeas Corpus. Y en este caso, la exhibición personal en Guatemala procede cuando se atenta contra la libertad individual de las personas. Existen 4 tipos de exhibición personal. La exhibición personal preventiva, cuando es amenazada de la pérdida de libertad de una persona. Por ejemplo, se está metiendo una orden de aprehensión o detención que es ilegal, una orden de detención que no está fundada en derecho. En este caso, entonces, existe la posibilidad de presentar una exhibición personal preventiva porque hay amenaza de la pérdida de libertad. Y luego tenemos la exhibición personal restauradora. La exhibición personal restaurada es cuando ya se perdió libertad, pero a través de una detención legal. Está detenido ilegalmente una persona. Se violentaron las garantías de la detención legal y por lo tanto la persona se encuentra ilegalmente detenida. Y eso amerita entonces el planteamiento de una exhibición personal restaurada para restaurar su libertad. Luego tenemos la exhibición personal restrictiva, que es cuando una persona está cohibida de cualquier otro modo que no sea la detención. Por ejemplo, una persona que no la dejan pasar en una manifestación pública, que se encuentra sin poder salir de su condominio, de su colonia, por medidas arbitrarias de un conjunto de vecinos o de cualquier otra persona que están bloqueando el paso del camino, o que no lo dejan salir a un edificio por cuestiones arbitrarias. La persona se encuentra cohibida de su libertad. Y en este caso, se debe plantear o se puede plantear la garantía de la exhibición personal restrictiva. Y luego, cuando una persona se encuentra detenida legalmente, cumpliendo su pena, pero está sufriendo vejámenes en su detención, se están violando las garantías que establece el artículo 19 de la Convención y convenios internacionales. En este caso procede la exhibición personal. Muy importante, una exhibición personal que tiene que ver con la vulneración de los derechos de la persona. Esta es muy importante. La exhibición personal, que tiene que ver con la restauración de la integridad de la persona, de la integridad de la persona. Aquí vemos un cuarto tipo de exhibición personal, muy importante. Aquí tenemos entonces los 4 tipos de exhibición personal como una garantía constitucional que deriva del right of habeas corpus. Muy importante. Finalmente tenemos un último sistema constitucional, que es el sistema constitucional que surge en el Tribunal Federal Constitucional Alemán. El sistema, y aparece que un tribunal constitucional permanente y concentrado ya no se va a encargar únicamente de juzgar leyes
que sean contrarias a la Constitución, sino que va a entrar a juzgar todos aquellos actos que sean contrarios a los derechos naturales de las personas. A diferencia del sistema constitucional kesteniano, que únicamente se circunscribía a ser un legislador negativo, a expulsar del ordenamiento jurídico las leyes que sean contrarias a la Constitución, ahora el sistema federal constitucional alemán tendrá las funciones no solamente de expulsar leyes, sino también de interpretar las leyes en el sentido más acorde a la persona humana. Es decir, entra a hacer una labor de ponderación cuando existan leyes que entran en pugna unas con otras porque desarrollan principios de una manera y de otra y hay dos principios en colisión, entonces entra a través del método ponderativo a optimizar un principio respecto de otro de acuerdo a una serie de circunstancias de máximas fácticas y jurídicas que se presentan en los casos concretos y entra también a interpretar las leyes estableciendo principios de interpretación de las leyes, principios muy importantes a través de otro tipo de sentencias que se llaman sentencias aditivas, aditivas de principios, sentencias exhortativas, integradoras. Entra toda una serie de trabajos del Tribunal Federal Constitucional Alemán que entra a intervenir en el sistema jurídico para dotarle de una interpretación pro homine, para dotarle de una interpretación en pro de los derechos naturales de la persona humana. Y este sistema también se encuentra presente dentro del ordenamiento jurídico constitucional guatemalteco cuando la Corte de Constitucionalidad como tribunal constitucional tendrá la obligación, el deber de legitimación para examinar si las leyes producen interpretaciones, no necesariamente regulaciones, sino interpretaciones que están en contra de los derechos naturales de las personas o existen colisión entre principios, entonces entra la Corte de Constitucionalidad para dictar sentencias integradoras, exhortativas, sentencias aditivas de principios, sentencias sustitutivas, en este caso porque está entrando a conocer algo muy importante, ya no solamente el legislador negativo, sino que ahora va a tener una función de argumentación, un tribunal argumentador que entra a establecer y a integrar esa omnipresencia y esa de la Constitución en todo el sistema de justicia. Se da la constitucionalización del sistema de justicia. Pues bien, ahora regresando, por ejemplo, a las cuatro tipos de exhibiciones personales, vemos que existen cuatro tipos de exhibición personales: la preventiva, la restrictiva, la restauradora y la reparadora. Muy bien, los cuatro tipos. Entonces, la preventiva cuando hay amenaza a la propia libertad, la restrictiva cuando se cohíbe la libertad de cualquier otro modo que no sea la privación de libertad, la restauradora cuando está detenido legalmente y la reparadora cuando siendo detenido legalmente se encuentra sufriendo vejámenes. Una adición que complementa el tema del sistema de la garantía constitucional de la exhibición. Pero regresando entonces al sistema constitucional federal alemán, ese se traduce ya en el sistema constitucional guatemalteco a través de la función no solamente de la Corte de Constitucionalidad, sino de todos los tribunales del sistema de justicia como jueces constitucionales encargados de verificar la legitimidad de las leyes, encargados de verificar que la interpretación de las leyes sea la más acorde a los derechos naturales de la persona y entrar a hacer un trabajo de ponderación entre principios que entran en colisión, haciendo todo un test de balance a fin de optimizar aquellos derechos naturales que de acuerdo al conjunto de las posibilidades fácticas y jurídicas sean los más acordes en el sentido interpretativo más pro homine, más pro persona y más acorde a los derechos naturales inherentes a la persona humana. Ahí tenemos entonces las garantías constitucionales. ¿Qué son esas garantías constitucionales? Y ahí tenemos el trasfondo filosófico de esas garantías constitucionales que se fundan en esos sistemas de la filosofía y la Constitución. El sistema constitucional austriaco de 1920, el sistema certiorari de la Suprema Corte de Estados Unidos de 1925, el sistema del juicio amparo mexicano, el sistema difuso Judicial Review, nacido en 1813 en el caso Memory versus Madison en Estados Unidos, el sistema de Rights de habeas corpus, el sistema del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Todos estos sistemas muy importantes son la filosofía de las garantías constitucionales, la efectiva aplicación de las garantías constitucionales como instrumentos al servicio de los habitantes del país para defenderse del ejercicio arbitrario y abusivo de los órganos que ejercen la función pública y que son instrumentos para hacer valer la optimización y la debida garantía de los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, de esos derechos humanos debidamente constitucionalizados, de esos derechos humanos que tienen la inspiración filosófica de ser derechos naturales inherentes a la persona humana, derivados de ese principio
y un naturalista de dignidad, que el ser humano es un fin y no un medio, y que todos los seres humanos, sin distinción alguna, somos un fin a través del imperativo categórico universal de humanidad. Y estos son las garantías constitucionales. Así que fue un gusto compartirles este interesante video. Y si les ha gustado, denle pulgar arriba y suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, para seguir recibiendo contenido relacionado con este video y de otros temas muy importantes relacionados con el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional, filosofía de la Constitución y otros temas muy importantes. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.